Bienvenido al programa de la Clave Roja. Aquí estamos una vez más, un día más, un especial sobre esas elecciones de medio mandato de Estados Unidos con el gran Geraldine. ¿Qué tal, Gerald? Bien, bien, aquí está siguiendo la prensa y haciendo cálculos para ti. Bueno, se esperaban muchos cambios, esperaba una revolución trampista, pero que igual no ha llenado las expectativas, pues lo poco que he podido leer la prensa, todo lo que nos viene, que todavía no hay oficialmente cifras. ¿O nos vas a contar tú qué es exactamente lo que se está escribiendo por allí? Pues sí, estamos grabando esto al 9 de noviembre y efectivamente ha pasado ahora casi 12 horas desde que se cerraron los sitios de los comicios, las votaciones, y hay cifras y otras todavía han quedado en el aire. Quiero dar un contexto que tú ya has dado una pista a ese contexto. Eh, Estas elecciones son de medio término, entonces esto quiere decir que cada 4 años sabes que hay elecciones presidenciales y se decide adherir a esas elecciones presidenciales la mitad del Congreso y la mitad del Senado. Pero para no hacer una salvajada de cada 4 años cambiar a todo el mundo, pues hacen de medio término, que es 2 años después la otra mitad del Congreso y la otra mitad del Senado pues pasan a ser elegidos. Así no es una fecha en que cambia todo el mundo, ¿no? Sino que hay una cierta continuidad. Lo cual, no sé, me parece una práctica bastante decente, ¿no? Porque así se aseguras que, bueno, es bueno y malo, no sé, habría que analizarlo en otro programa. Y Sí. como decías tú, acercándonos a este medio término, todos los trompeteros, todos los trumpistas estaban anunciando la famosa marea roja, que iba a haber una marea roja. Marea roja porque no tiene nada que ver con los chinos ni los comunistas, y mucho menos con los trotskistas, que te veo a ti sonreír ahí debajo de la cámara. Sí, es que me hace gracia, ¿no? Que los anticomunistas pues se dejen guiar por el color rojo. Claro, eso es que en Estados Unidos a los demócratas se asignan el color azul y fíjate, los republicanos, conservadores, derechistas, el rojo. ¿Y por qué? Porque la bandera es rojo, blanco y azul. Entonces los intermedios son los blancos. Esa es Curioso. la idea, esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Los americanos a la hora de designar color por partido político. Bien, pues se pronosticaba una inmensa marea roja, lo llamaban el tsunami rojo. Bueno, en inglés era the red wave, the big red wave. No querían decir tsunami por no afectar sensibilidades de la gente afectada por esas cosas, pero así se decía, ¿no? O sea, el tsunami rojo de los republicanos que iban a vencer. Pero esto se basaba en dos cosas. Se basaba en que estadísticamente hablando, y tú y yo lo hemos comentado en otro programa, Hmm. eh, cuando un presidente es de un bando, los votantes suelen elegir la mayoría del Senado y del Congreso del otro bando. Es curioso, es un efecto psicológico que ocurre estadísticamente casi sin fallar. Sí, eso yo Casi. no sé muy bien por qué ocurre. Si es una manera que yo lo he comentado también, que es una manera de conservarlo todo, de que no vaya a cambiar todo de repente demasiado, no vaya a ser que nos volvamos locos. Y que no tiene mucho sentido porque después llegan las elecciones de verdad bueno, pues gana normalmente renueva el segundo mandato si no ha habido ningún problema grave a lo largo de su legislatura. Sí, fíjate, esto le pasó a Clinton, le pasó también a Obama, que eran presidentes demócratas, ¿no? Y Clinton en su primer mandato tenía muchos demócratas dentro del Senado y el Congreso, y en el segundo mandato se le llenó de republicanos. Y a Obama igual. Obama cuando entró había muchos senadores y congresistas de su partido demócratas, y después al segundo mandato se le llenó todos Que republicanos. eso nos lleva a pensar que dices tú, ¡ay, qué putada! Que no pudo arreglar lo de Guantánamo, claro, porque no tenía mayoría ahí en el Congreso o en el Senado. Quizás, sí, quizás. Después se producen los tiras y aflojas, ¿no? Por ejemplo, cuando a Trump también le ocurrió esto, de que Trump estaba él de presidente, pero tenía los Congreso y el Senado casi todo demócrata. Bueno, una mayoría, digo. No, no era casi todo, ¿eh? Entonces, claro, él se queja y apunta el dedo de que no puede hacer nada, ¿no? Pero se pone a hacer lo que se llaman las famosas órdenes ejecutivas, que es cuando el presidente actúa como un principito y agarra y firma una orden, ¿no? Pero esas órdenes son contestables, quiero decir, el Congreso y el Senado se pueden unir y derogarlas y tumbarlas, ¿no? O llevarlas a Claro, juicio. por eso no pudo levantar el muro a lo largo de todo México, ¿no? Claro, eso, y que le costó 300% más de lo que él calculó, y que sus amigos de las empresas constructoras se llevaron las ganancias todas Y sin no construir un lo, carajo. efectivamente, no lo pagó México.
y no lo pagó México al final. Bueno, pues como te estaba diciendo el tema, se esperaba una inmensa oleada de protesta en roja. Y ojo, esto era, ¿cómo se dice? Un hype, un deseo expresado a voces, ¿no? Y por parte de los republicanos, pero Una vez más, ¿no? Un deseo más que no se cumple. Yo creo que sea un mantra, ¿no? bueno, Dentro de ellos. vamos a analizar esto. La partida era que ellos habían analizado las estadísticas, porque recuerda que tienen a gente de think tanks y gente de analistas políticos en su bolsillo, ¿no? Pagados, que les hacen el trabajo y les dicen, bueno, os va a tocar ganar. Les dice así literalmente, estadísticamente hablando, os va a tocar ganar. Entonces ellos dicen, ¡ay, qué bien! Venga todo el mundo a votar, vamos a, lo de siempre, ¿no? Vamos a encarcelar a estos sucios rojos de los demócratas, vamos a llevarlos a juicios, vamos a llenar el Senado y el Congreso de nuestra gente. Lo que no se dieron cuenta era que, por desgracia, ha habido lo que no se han dado cuenta, lo que sí se han dado cuenta, no lo sabemos, pero ha habido unos factores que ha alterado todo esto. Mira, los demócratas estaban contando con que la derogación de la ley al derecho a abortar, el famoso Roe versus Wade, hubiese creado una contraoleada azul. Eso es lo que ellos estaban contando. Y tú pensarás, pues tiene sentido, ¿no? Porque, joder, que te quiten el derecho al aborto y que permitan que ciertos estados pongan leyes tan totalitarias como que te encarcelan si abortas, que así lo hicieron algunos. Sí. Y que no hay ninguna excepciones, ni a la madre ni nada. Pues pensarías, ¿no?, que motivaría a la gente a votar demócrata. Pero resulta que en los 3 meses anteriores a las elecciones hubo problemas de inflación, hubo problemas de gastos en cuanto a la guerra de Ucrania. Bueno, Afganistán también, que nadie se acuerda ya, la huida de Afganistán fue lo primero que minó a Biden. Tú como politólogo te acuerdas de eso, pero los votantes no se acuerdan. Aquí no se habló para nada. Ya, que cortas la memoria, la memoria de muchos votantes. Sí, sí. Lo que se habla es lo que pasó en los últimos 3 meses, que eran los precios de la gasolina, la inflación y un poco cosas como el aborto, la seguridad social y qué iba a pasar. Y esto era muy relativo. Hay votantes que dicen que la seguridad social está mal administrada, que hay que derogarla y hacerla privada. Votantes. Hay otros que dicen que no, que hay que mejorarla y hacerla mejor y tal. Entonces aquí hay disensión de las prioridades. Y los demócratas estaban contando con que uno de los puntos que los ayudasen a ellos era la importancia que la gente iba a poner en la derogación de la ley del aborto. Y cuando se hacían estadísticas a pie de calle, ese era como el 4º o el 5º problema que le acuciaba a los votantes, no era el primero. Entonces aquí hubo fallo por 2 partes. Los republicanos conservadores creían que lo tenían ganado, pero a su vez los demócratas hicieron malas campañas para ganarla. Y aún así te voy a hablar de lo que hasta ha pasado. Mira, estas son las estadísticas con las que estamos manejando, ¿vale? Hoy en día los demócratas tienen 220 escaños dentro del Congreso y los republicanos tienen 112. En el Senado están muy divididos ahora mismo, están 50 y 50. Y cuando pasan estas elecciones ahora, pues han ocurrido unas cosas muy peculiares. Fíjate, estas elecciones, como te digo, no solamente han sido por un número de congresistas y senadores, también se ha elegido un gran número de gobernadores estatales, que estos ejercen presión política, ejercen mucha presión política, porque en Estados Unidos, por ejemplo, recuerda, es un sistema federal, una república federal, y básicamente cada estado es como una autonomía, pero con muchísima más autonomía, ¿no?, de las que tú te puedes imaginar en España, y muchas veces el presidente tiene que pedir permiso a los gobernadores para pasar ciertas leyes o para que se pongan en línea. Por eso, y esto también ha estado disponible para votación. Y una cosa que no te cuenta mucha gente es que dentro de las papeletas de votación de cada estado había enmiendas a votar. Y esto ha sido muy interesante también, los resultados que te voy a compartir. ¿Estás listo que pasemos a los resultados? Sí, dime. Bueno, los resultados empiezan a entrar hoy y fíjate, el senador de Carolina del Sur, el señor Lindsey Graham, que yo lo llamo, bueno, es un problema andante para el progreso, ¿no? Es un ladrillo lleno de caca que se quedó pegado a una pared y no se mueve de ahí. Pues ese tipo, y hablo ideológicamente, pues este tipo incluso dijo, definitivamente esto no ha sido la gran marea roja que estábamos esperando. Lo dijo él así.
a las primeras horas de empezar a ver resultados. En Texas ganó de gobernador todavía el incompetente inútil, bueno, no es incompetente inútil para los designios del pueblo, el muy hábil para los intereses privados de Greg Abbott, el que ya estaba anterior, el republicano. Y perdió, pero por un margen muy, muy, muy pequeño. Estamos hablando, creo que si no estoy equivocado, entre 40.000 votos o 50.000 votos, un margen muy pequeño, el demócrata. Ha sido una pelea, ha sido una carrera muy reñida. Y nosotros lo estábamos mirando cuando empezaban a contar los votos y hubo varios momentos en que Beto se estaban ganando y todo. O sea, el contendiente demócrata para gobernador, que lo cual nos hizo sorprender, ¿no? Históricamente aquí, en Texas, el que gane creo que la última vez que ha ganado un demócrata ha sido en los años 70. Y desde entonces ha sido siempre todo una marea roja aquí. Pues esta vez ha sido una carrera muy, muy, muy peliaguda. Incluso cuando la gente empezó a hacerle burla a Beto de haber perdido, tú sabes que aquí delante de tus casas a veces ponen señales, no sé si tú lo has visto, ¿no? Ponen señales diciendo vota por no sé quién, vota por tal, para demostrar que esa casa está a favor de tal persona y para hacer publicidad, ¿no? Del candidato. He visto muchas señales que las modificaron y le añadieron un titulito encima diciendo, bueno, pues ahora Beto para presidente. O sea, que perdió la carrera para gobernador, pues lo quieren que corra para presi, ¿no? Y tal. Y una cosa que cuando miramos el mapa electoral dentro de Texas, te quedas alucinado. Las ciudades de Houston, de San Antonio, de Dallas, las ciudades normales y de buena población, todas votan demócrata. Y todos estos pueblos rurales, que son muchísimos aquí, son la inmensa mayoría, todos votan por Beto, todos votan republicano. Pero ahora te voy a empezar a contar historias tremendamente peculiares. La carrera por el Senado en Georgia todavía está siendo disputada. En Georgia había un candidato que fue el Herschel Walker, que tú y yo ya hemos enseñado en Clave Roja un par de veces. Herschel Walker es el jugador de fútbol que parece que recibió demasiadas contusiones cerebrales, no tiene ni idea de hablar en público y es ese que está en contra del aborto y sin embargo le han hecho una demanda por haber abortado recientemente, ¿no? Él haber exigido a una de sus novias que abortase y haberle pagado el aborto. Bueno, resulta que en Georgia tienen una ley diciendo que el ganador para el Congreso tiene que ganar por más de un 1% y no consiguen encontrar ese 1%. Están los dos reñidos 50 y 50. Esto es exasperante, pensar que hay un Estado que es capaz de 50% de su población votar a un conservador que tiene una contusión cerebral y que parece retrasado mental. Sí, hablaste de ello en el último programa y era esperpéntico lo que contaba. O sea, era en plan, sí, bueno, yo pagué un aborto, estoy contra el aborto, pero bueno, y que después no se portó precisamente muy bien con su familia, a la cual tuvo que huir por malos tratos en repetidas veces. Y bueno, una serie de cosas como que, o sea, no sé, no se me ocurre peor persona para presentarse a político. Exactamente. El nivel de la hipocresía de este hombre es exacerbante. Y lo que es esperpéntico, como dices tú, es ver que haya 50% de la población del Estado que lo haya votado. O sea, esto a mí me ha hecho casi estallar el cerebro. Mientras, en Texas, la republicana Mayra Flores, una latina, perdió su puesto a su contendiente democrático. Y esta señora era más ¿Cómo se llama? ¿Cómo me decías? Mayra Mayra Flores, en Texas. Y esta señora era otra bastante esperpéntica. Era una señora que se ponía a la sombra de Trump, lo que decía Trump, ella lo seguía, y lo que fuera... ¿Pero qué le pasa a los latinos? ¿Qué les pasa a los latinos con Donald Trump? Que son los más latinos exagerados. O sea, yo es algo que no lo entiendo. Esto no es que es el prisma del buenismo con el que miramos, ¿no? Un inmigrante cuando quiere venir a Estados Unidos, ¿a qué quiere venir a Estados Unidos? Al sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Hacerse un republicano, un WASP. Tener tu casa, mirar por tus intereses y que otros trabajen para ti y chuparles la sangre. Ella, Ted Cruz,
etcétera, son perfectos representantes de eso, de ese sueño americano. O sea, no pienses que se trata de entrar, mejorar tu posición y después ayudar a otros. No, no. Esto es buscarse su sueño americano, que es su posición, y abusar del resto. Sí, o sea, es convertirse, o sea, el sueño americano es convertirse en un fascista y tener los mismos privilegios que tienen los fascistas, ¿no? Básicamente. Y asegurarse que otros están jodidos y trabajan para ti. Claro, para tú tener privilegios, si los tienen otros, tú ya no tienes tus privilegios igual, no puedes abusar de otras personas, efectivamente. Me parece alienante eso, me parece demencial eso, me parece psicopático incluso, pero bueno. Sigue. Bueno, entre otras cosas que ocurrieron interesantes también fue en Michigan. En Michigan se produjo uno de los pocos estados donde se produjo una trifecta democrática. Había una republicana que era una negacionista de las elecciones, decía que Biden había hecho trampa y que había ganado Trump y tal, que estaba corriendo para gobernadora. No solamente eso, cuando perdió, rehúsa conceder la victoria a su oponente, la señora Tudor Dixon. Ahí la tienes, ¿no? Está haciendo un Trump, básicamente, ¿no? Diciendo, yo he ganado, me han robado las elecciones a gobernador de Michigan. Eso me parece... o sea, esta moda que se está poniendo, porque Bolsonaro también se estaba como apuntando a esa moda de no reconocer las elecciones, es que esta gente son antisistema, o sea, ser antisistema, que era algo normalmente como de la extrema izquierda, ¿no? De ir en contra del sistema que te tiene aprisionado. Esta gente se va al otro lado, pero al otro lado opuesto completamente y... No sé, me parece una demencia... ¿Qué pruebas tiene para decir que no, que le han robado las elecciones? Nada, es cuestión de gritar, como dices tú, hacer un Bolsonaro o hacer un Trump. Nada más. O quizás llámalo a hacer un Rafa Pal también, para que la gente sepa por dónde van los tiros en España. ¿Tendrá que ver más con esta gente que piensa que tiene la verdad absoluta, que es imposible aceptar una realidad que no sea la que ellos tienen, un poco como lo de las sectas, o tanta gente que le ha comido a su alrededor la cabeza, o sea, adulándoles tanto que no aceptan que haya gente que no piense como ellos? Pon aquí la música de Clave 45 brevemente y haremos un breve interludio para explicar lo que está pasando. Mira, esta es la música de Clave 45 para hablar de la conspiración. Pues sí, pues mira, lo que está pasando con esta gente que tú dices es que las conspiraciones son complejísimas. Hay 500 personas buscando poder, pero ellos, como son unineuronales, estoy hablando de Rafa Pal, de Maga Spain, de todo este gremio, ¿verdad? Como son unineuronales, solamente puede haber unos malos y unos buenos. Entonces, ¿tú crees que ellos van a ser los malos? No. Ellos tienen que estar en el lado de los buenos. Entonces, el resto son los malos y no hay que analizar nada. Eso es todo. El resto son malos y lo que ellos están proponiendo son buenos, aunque ellos mismos se estén poniendo al lado de los fascistas. Sí, de hecho Hitler pensaba que era el bueno de la película, efectivamente. Eso es lo que hay. O sea, les gusta pensar en tono conspirativo, porque en tono conspirativo eres tú contra el mundo y tú eres el héroe de la película. Y en segundo lugar, eximes el sentido crítico para analizar si tus pensamientos y tus acciones son correctas y son justas y son humanas y éticas. Bueno. Ahí hacemos el inciso. Continuamos con otras cosas que han pasado ahora. Mire, ocurrió una cosa muy peculiar en Kentucky. Kentucky, te imaginas que es un estado rural, lleno de republicanos, ¿verdad? Muchos granjeros, muchas cositas rurales del sur y tal. Pues aunque a pesar de que sus congresistas y sus gobernadores y tal, ¿no?, salieron mayormente republicanos, mira qué inmensa foto roja. Sí. Vale. A pesar de que ahí salieron republicanos, dentro de las propuestas había una propuesta para crear una enmienda diciendo que había que dar libertad al aborto. Y los habitantes de Kentucky votaron alarmantemente alto porque sí, en el referéndum del aborto de Kentucky. O sea, sí, curioso, votan a sus republicanos que son pro abortos, pero después como cuando les dan una enmienda diciendo esto, ¿queréis vosotros no tener derecho al aborto? Ahí sí. O sea, a mí me llama mucho la atención porque aquí no es habitual y quizás algo que deberíamos de copiar precisamente de este tipo de referéndums, o sea, meter un referéndum, aprovechar
que hay elecciones para meter referéndum y que opine el pueblo, me parece que después igual el gobierno hará lo que les dé la gana, pero por lo menos sí que le vale para orientarse sobre la opinión de la gente. O sea, Eso es una actitud muy española, David. Había que hacer referéndums vinculantes con mucha frecuencia, cada 3 meses sobre cosas. Sí, pero y estos vinculantes. No son vinculantes, ¿no? ¿O sí? Sí son. Sí son vinculantes. O sea, quiero decir, se presenta un candidato que es antiabortista, gana, pero a la vez el referéndum en contra de lo que dice el candidato que gana, dice que el aborto sí, ¿no? Es curioso. Por eso, entonces ahora van a pasar este mandato a la Fiscalía y a los legisladores del Estado para que se encuentren la manera de incorporar esta vinculación a la legislatura de Kentucky, ¿me entiendes? Y van a pasar ley cómo incorporar esto. O cómo escaquearse de ello. Quizás, no lo sé, lo dirá el tiempo, ¿no? Porque a mí tampoco me gusta predecir gilipolleces. Pero esto es lo que está pasando, nada más. Otras cosas donde ha ocurrido cosas parecidas con las leyes del aborto ha sido en California, en Michigan y en Vermont. En esos otros 3 estados se han añadido unas propuestas en el referéndum donde han aprobado derecho al aborto. En los estados no importa quién salga de gobernador, no importa quién salga de candidato. Curioso. Vamos a ver, ¿qué más? En las noticias interesantes, ¿no? Un demócrata llamado Maxwell Frost, de 25 añitos, ganó un puesto en el Congreso, en el estado de Florida. Es considerado el congresista más joven de todos los tiempos. Se llama Maxwell Frost y además creo que es de raza negra. Sí, por la foto que tiene aquí tiene pinta. Sí, ahí está. Qué interesante. Pues muchos titulares están diciendo la generación Z llega al Congreso de los Estados Unidos. Lucha contra las armas y el activismo a favor del aborto. Míralo. Maxwell Frost se convierte en la primera generación Z que llega al Congreso de los Estados Unidos. Eso es una cosa muy peculiar que acabas de mencionar, pero que yo también lo he analizado. Estas votaciones... Dile. Estas votaciones han sido muy caracterizadas porque las últimas generaciones de los jodidos baby boomers, o sea, la gente que tiene 60 años y tal, está votando. Y son conservadores y han sido comemierdas, han sido los que han destruido la mayor parte del país cuando ocurrió. Ellos eran los que estaban entrando en la fuerza de trabajo allá en los años 70 y 80. Son los que ahora no se están retirando y están votando. Las generaciones nuevas, las que están saliendo de las universidades, entrando en los puestos de trabajo, enfrentándose a estas disparidades de ideologías, porque se están encontrando que están dejando un país como no lo quieren, ¿no? Es muy probable que si tú y yo grabamos este mismo programa dentro de 10 años, vamos a hablar del tremendo efecto azul y del tremendo efecto wokismo que va a haber, ¿no?, en las elecciones de medio término dentro de 10 años. Porque muchos de estos boomers habrán muerto o estarán en asilos de ancianos medio gagás y sin votar. Y les tocará a las generaciones nuevas que son casi antípodas de lo que piensan esta gente. O sea, que va a haber una brecha de pensamiento de esta generación, ¿no? Tú dices que va a haber un contraste absoluto, ¿no? Cuando se retiren o mueran las generaciones de las que tienen ahora 60, 70, 80 años, que son los que... Sí, porque fíjate. Es que, claro, Biden no es precisamente joven, pero es que... tiene 70 y tantos ya, joder. Que son todo... Sí, no. ¿Ves? Ahí, en el Estado, yo diría que en el Senado, en el Congreso y en la Presidencia es donde te había que poner un límite de edad. Yo ahí, fíjate, no es el único país, esto es un poco off topic, pero no es el único país en donde veo. En Rusia ocurre exactamente lo mismo. Pero yo creo que uno de los puntos fuertes es la influencia de que los baby boomers, los chavales jóvenes de 25 y menos, incluso de más edad también, ya no ven la televisión, no son tan sensibles a la información gubernamental, y se informan por YouTube y otras redes, ¿no? Entonces podemos tener también los dos polos. Yo no sé si es que eso también, cuoneros también tienen la influencia de que se dejan gobernar por las redes, pero hay gente que no, que se informará bien, ¿no? No sé si... Claro. Es otro mundo, o sea, cambian las reglas. Ahora estamos en un modelo de transición que no acaban de abandonar los viejos y los jóvenes están empujando, buscando su sitio. Y estos jóvenes nuevos, los jóvenes de 20 años y tal, por lo que yo estoy mirando, muchos de ellos tienen un mínimo sentido de solidaridad que carecían estos baby boomers. Quiero decir, ¿no?
ellos no quieren tener un buen seguro médico, quieren que haya una sanidad universal para todo el mundo. No quieren tener un retiro que a ellos les compense, quieren que todo el mundo tenga derecho a un retiro honorable. ¿Me entiendes? Piensan Sí, así, piensan en beneficios sociales para todos, ¿no? Que es muy diferente a las generaciones putas anteriores. Por eso me da un poco de esperanza, ¿no? Me da un poco de esperanza dentro de 10 años. quizá tenga que ver el que se hayan criado en crisis, en periodos de crisis, y Claro, que saben lo que es tener claro, carencias. claro, claro. Quizás sea eso. Eh, a ver, los demócratas también le dieron 2 vueltas a 2 asientos que nadie se esperaba. Uno fue en Massachusetts, ganó Maura Haley, que pasó a ser la primera mujer gobernadora de Massachusetts, la primera mujer gobernadora. También es abiertamente gay, así que, pues bueno, pues la gente que lleva cuentas en la tablilla woke, pues ahí van 2 puntos para ellos, ¿no? Bueno, pero esto es una noticia porque en Estados Unidos, aunque no es la primera, pero sí es noticia que una chica lesbiana, pues, que tenga representación, a mí me parece una noticia Claro, maravillosa en Estados Unidos. desde Casi lo luego. sería aquí. Aquí hay algún caso, alguna diputada y tal. Ya casi es Sí, sí, noticia sí. aquí que lo fuera, pero que sea en Estados Unidos me parece un avance como wow. O sea, Sí, 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 me parece bien, ¿no? A mí también me parece bien y me parece digno de mencionar, por eso te lo estoy diciendo. Yo dentro de mi normalización, el hecho de que yo a mi vida privada, ¿no? La gente trans, la gente gay, la gente tal, para mí son ciudadanos normales, pues no le veo mayor noticia, pero como dices tú, ¿no? En plan impacto social para toda esta retaíla de trogloditas retrógrados, sí, ¿no? Es un buen impacto. ¿Qué más? En Maryland, ¿no sabes? El estado en donde está Washington, D.C. Maryland ganó Wes Moore, que va a ser el primer gobernador negro. Mientras, en Florida, pues el gobernador Ron DeSantis ganó otra reelección y va a continuar diciendo trompadas durante otros 4 años. Eh, bueno, de Ron DeSantis, que es como ha salido, es el enorme rival republicano de Trump, que igual es el que se presenta a las elecciones en vez de Donald Trump, porque que no sé si es por donde quieres ir, que si estas elecciones han perjudicado a Trump de cara a la representación, y entonces igual ocupa DeSantis su lugar. Por lo Quizás, menos no lo es un sé. poco más joven, no tiene 250 años este hombre. Sí, yo Siendo no sé igual qué de loco que decirte. el otro, ¿no? Pero bueno. Dentro de el Trump dijo que ahora iba a anunciar su candidatura. Y fíjate qué cosas los MAGA Spains y todos estos cuanoneros están diciendo, oh, atentos que Trump va a iniciar su candidatura pronto. Y yo digo, qué hijo de la gran perra, está esperando a ver cómo se posicionan los asientos dentro del Congreso y los asientos dentro del Senado, y si le conviene va a elegir, va a anunciar su candidatura. Pero, ¿me entiendes? Si ve que todo queda azul y que va a ser un problema y que no va a poder pasar leyes, ¿para qué ir a presidente? ¿Me entiendes? ¿Pero tú crees que le da igual eso? ¿Tú crees que él es capaz de pensar algo más allá de soy yo el rey del mundo? O sea, o volver a presentarse porque lo Hombre, valgo. no subestimes que ya tuvo la experiencia de ser presidente dentro de un Congreso y un Senado demócrata, y lo mucho que le costó y lo mucho que lo bloquearon en sus iniciativas. Por tanto, sí, Mira, ahora tiene experiencia. aquí afortunadamente le bloquearon, ¿no? Porque algunas de sus locuras. Exactamente. Yo no sé. A ver, si a mí que no me gustó un pijo Biden y es en gran parte gran culpable de lo que pasa en Ucrania. Claro que sí. No en primera instancia, pero en segunda instancia sí. Yo no sé qué pasaría con Donald Trump si entra en medio de este conflicto. Lo mismo sí que estalla todo. No sé si va a estallar ya antes de 2 años, fíjate, pero no sé si con Donald Trump, que es como un elefante en una cacharrería, o el de Santis este, que debe ser igual de megalómano. O sea, Fíjate que, te repito, aquí en Estados Unidos, todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene influencia con la OTAN, pero nadie le está pues preocupando a Ucrania, ¿me entiendes? O sea, porque lo están viendo como un conflicto OTAN-Rusia-Ucrania, no Estados Unidos. como O si sea, la aquí OTAN no fuera Estados Unidos, ¿no? es lo que te estoy diciendo, ¿no? Exactamente. Y lo único que le están echando en cara es la cantidad de presupuesto que se le está dedicando a Ucrania cuando hay crisis aquí interna, ¿no? Que es típico estadounidense, ¿no? Mirar para su culo sin mirar al resto del mundo, o mirar como el resto del mundo le puede besar su culo. Que esa pregunta nos la estamos haciendo también en Europa. Y ojo, que puede llegar a ser legítima. Es decir, Sí, sí,
Sí, sí. Lo que yo no... Bueno, esto sí es un poco del otro lado. Yo creo que el hecho de que el invierno no haya asaltado todavía toda Europa está provocando que este conflicto se alargue. Yo no entiendo cómo Alemania o Estados Unidos no fuerzan a Ucrania a que firme la paz en las condiciones que le estaba ofreciendo Rusia hace poco. Pero bueno, esto sí es del debate. Más que nada, no por los muertos que está habiendo de la propia Ucrania, sino por la crisis económica del resto de Europa. Lo que pasa es que esto a Estados Unidos le beneficia. Pero bueno, nos estamos yendo del debate. ¿Seguimos con las elecciones? No pluralices, te estás yendo del debate. Sí, me estoy yendo, sí. En el estado de Arkansas, que se escribe Arkansas, pues apareció Sarah Huckabee Sanders. Esta señora Sarah Huckabee Sanders era la secretaria de prensa, una de las 10 secretarias de prensa que tuvo Donald Trump, y ha sido la primera mujer elegida gobernadora en el estado de Arkansas, que es otro estado muy, muy republicano, muy rural, muy, muy de allá y tal. A ver, ¿qué más noticias? Hay una noticia muy interesante. Resulta que en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, había un tira y afloja. Se trataba de dos tipos. Se trataba de John Fetterman y un tipo mediático parecido a Donald Trump, que se llamaba el doctor O.Z. Oz, como el mago de Oz. Como el mago de Oz, exactamente, el doctor de Oz, sí. Este tipo, Mehmet Oz. Mehmet Oz, exactamente. Con ese nombre que suena origen turco, efectivamente. Estaba diciendo exactamente. Nombre, iba a decir que si era árabe o algo así, bueno, es turco. Que se hizo cirujano aquí en Estados Unidos, se nacionalizó. ¿Qué pone ahí? Cardiotorácico. De este me has hablado alguna vez, yo creo. Este me suena. Claro, porque este no para de hacer gilipolleces a lo Trump. Hizo una gilipollez muy peculiar. A pesar de que tiene varias casas en otros estados, compró una casa en Pensilvania hace unos años para eventualmente correr por gobernador de Pensilvania. Y cada vez que le preguntan a él, oye, le hacen una pregunta, él te la pata. Por ejemplo, le preguntaron, ¿no? Si tú eres de Nueva Jersey tienes tus taxes en Nueva Jersey, ¿por qué corres para Pensilvania? Y él dice, no sé, yo tengo una, dos, 10 casitas por ahí en Pensilvania, así que no penséis que no soy de Pensilvania. Entonces, cuando el periodista investigó, sí, tiene un sistema de propiedades de alquiler. O sea, él compró como un sistema de propiedades de 20 casas y están todas alquiladas y manejadas por un sistema de alquileres, ¿no? ¿Qué más? Yo quiero dar un apunte aquí. Según la Wikipedia, tuvo un programa de Oprah Winfrey que hacía un programa de televisión, pero que que es un defensor de la medicina alternativa. O sea, el típico doctor de medicina alternativa. No digas eso, que es feo, ¿eh? Medicina alternativas hay muchas. Este es un vende humos, que es diferente. Vende humos, ¿eh? Este es un tío que te dice, mira, si tal, pásate esta piedra por la cabeza y haz tres mantras de Om y te vas a ver cómo te sientes mejor, ¿no? Y tal. Es un vende humos. O sea, es cojonudo que este tío, que debería de estar en la cárcel por hacer pseudociencia, se presenta al Congreso. Tampoco es así. O sea, él no te dice, y lo dice claro, él no te dice, oye, sigue tus consejos médicos. Estas son alternativas estas son como anexos a lo que te dice tu doctor. Pero yo es que soy muy nazi con esto de la pseudoterapia. O sea, para mí es una engañifa y esta gente, y lo digo completamente serio, o sea, la pseudoterapia mata. Y esta gente, y encima haciendo doctor, a mí me parece que, lo digo en serio, debería de estar en la cárcel porque es que es mentir, engañar a la gente y sacarle la pasta ante algo que es completamente inocuo. O sea, y sobre todo completamente de acuerdo contigo. Que encima que tenga la proliferación de la televisión, no ya un país, o sea, todo Estados Unidos. O sea, claro. Es una barbaridad. Y encima que utilice esa fama para presentarse a unas elecciones. Pero todo como lo ha hecho el presentarse a las elecciones. Su oponente padeció de un derrame cerebral durante la campaña, su oponente, el señor John Fetterman. Y él aprovecha su posición de doctor para decir que ese tío es inviable como candidato, nadie debiera de votarle. Tú no quieres a un gobernador que le dé un yuyo en mitad de su ponencia. Después saca un vídeo enseñando cómo está gordo el tío. Bueno, como supuestamente porque está gordo seguro que le dio el yuyu el derrame cerebral, ¿no? Y tú no quieres una persona que está así fuera de forma. O sea, fue muy cruel
fue muy cruel y creo que los residentes de Pensilvania dijeron, esto es demasiado macho, esto es demasiado trumpista, y agarraron y lo demolieron en las urnas. Ya, como si Donald Trump fuera una sílfide. Bueno, exactamente, te estoy diciendo, ¿no? O sea, los votantes dieron una de cal y otra arena. Y creo que aquí se ha votado mucho de miedo. Quiero decir, se ha votado de miedo atávico. ¿Tú entiendes lo que quiere decir eso, no? Que es básicamente el coco debajo de la cama. Miedo irracional, miedo atávico. En el sentido de decir, los demócratas los han pintado con la brocha de son wokes, son comunistas, son progresistas y tal. Mientras que los republicanos, algunos están medios locos, y otros son malos, esos no los vamos a votar. Pero mientras no den mucho la lata y mientras ellos no se tiren del propio carro ellos solos, pues sí los votamos, porque la alternativa es los demócratas rojos. Yeah. Y entonces esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha detenido mucho la oleada roja. Trump y los trumpistas pensaron que siendo más extremistas recibirían más votos. Y no contaron con que el pueblo quiere un término medio sin complicaciones. Yo eso es a donde quiero preguntarte, Gerald. Este extremismo piensan que le están dando votos. De hecho, esta misma táctica la está utilizando Ayuso. Entonces mi pregunta es, y yo en el caso de Ayuso no lo sé, porque yo lo siento, pero tiene unos ojos de loca que yo no sé si se hace o es. ¿Esta gente se hace o es realmente extremista? Es decir, ¿está haciendo un papel que sabe que le beneficia de cara a las elecciones? ¿O es que son así de locos? Mi análisis es que esta gente mira qué herramienta les hace falta para ganar el poder y se dan cuenta que siguiendo esta carrera de extremismo les funciona, ¿verdad? Pero después hay otro factor que es la burbuja. Como reciben dinero y como viven en una burbuja de aislamiento, siempre rodeados por estos extremistas como ellos, acaban creyéndoselo. Si algún día las circunstancias les arranca la burbuja, por ejemplo, pierden las casas, les toca volver a trabajar y lo que sea, pues será la epifanía de decir, hostia, qué equivocado estaba, ¿no? Quizás de ahí Pero venga... no ocurrirá, por lo general van a quedar montados. Quizá por ahí venga el hecho de que no acepten una derrota electoral cuando pierden. Quizás. Eso y que, como te digo, están rodeados de otra gente diciéndole, no aceptes. Hablando de derrota electoral que no aceptan, hubo 3 casos. Mira, en Maricopa, que es en Arizona, pues empezaron a denunciar que las máquinas estaban mal funcionando y después a denunciar que estaban funcionando mal porque los demócratas las habían secuestrado. Y adivínate quién salió a Twitter a hacer un comentario. Pues el hijo de Donald Trump, diciendo que una vez más, como le hicieron a su padre, los demócratas están intentando secuestrar las elecciones. Y esto fue un fallo de tabulación que se arregló a la hora, ¿eh? Me refiero, deshabilitaron la máquina, le dijeron a la gente vete a votar a otra máquina, después la arreglaron y votan esa máquina si quieres. Después también algo parecido ocurrió en una área de Houston. Pero esto ocurrió por un fallo de comunicación con los que estaban llevando el puesto de votación y por desgracia se quedó abierto una hora extra. Por ejemplo, todos los centros de votación tenían que cerrar a las 8 y este centro de votación en Houston se quedó hasta las 9 porque los directores no le comunicaron la hora correcta de cerrar. Entonces, claro, este es un centro de los demócratas, donde están quedándose abiertos para recibir votos demócratas. Y lo mismo ocurrió, bueno, y algo parecido también ocurrió en Carolina, en el norte de Carolina, en un sitio de votación donde también hubo un fallo de comunicación por las horas que tenían que permanecer abiertos. Todo esto se juntó para crear, como te digo, una confabulación judeo-masónica titiritera marxista, de que los demócratas están intentando robar las elecciones como lo hicieron con papá Trump. La parte interesante está en que no hubo la oleada roja a pesar de que estadísticamente tenía que haberla habido. Eso es una cosa que quiero que te quedes tú y la audiencia con esto. Estadísticamente hablando y basados en otras décadas, tenía que haber habido un barrido total de republicanos llevándose escaños. Y no lo hubo. Entonces, ¿esto qué te dice a ti? A mí al menos me dice que la gente no está muy contenta con la dirección que llevan los republicanos, los votantes, incluso los votantes de sus propios partidos, ¿no? Los votantes republicanos. Esto aún lo veo más cuando te digo que hay referéndums donde les piden
que cómo queréis votar con temas conservadores, como por ejemplo el aborto, y la gente vota en contra. ¿Eso significa que igual vemos un cambio de dirección dentro de estos trumpistas? ¿Se No lo van a sé. moderar algo más? No, yo creo que básicamente el, el republicanismo trumpista corre peligro de autodevorarse y extinguirse en años. Esto no te digo el mes que viene, te digo en 4 años o en una elección o 2. Lo que pasa es que esta gente no morirá pacíficamente. No, que va. Todo va a ser QAnon, conspiraciones, reptilianos. Se van a juntar con No, pero te hablo el de gorrito revueltas, manifestaciones, asaltos. A ver. El FBI ha hecho un estudio y ha lanzado un papel al Congreso diciéndoles que, lo siento, nosotros tenemos que dirigir, dice el FBI, tenemos que dirigir nuestros recursos a los extremistas de MAGA, los extremistas de ultraderecha. La ultraizquierda, le dijo el FBI hace un mes al Congreso y al Senado, no nos está dando problemas, no existe. Y tenemos que enfocarnos en las milicias, en los trompeteros y en los conspiracionistas de ultraderecha. Eso le dijo el FBI. Bien que han tardado todo, en afirmarlo, ¿no? Han tardado 8 años o 10 años. Joder, si están infiltrados por un montón de cuanoneros, pues no me extraña que tarden en emitir el reporte. Ahora, esto fue una red de carencia de inteligencia, me refiero. Como te expliqué al principio, recuerda lo que te dije cuando pusiste la música de Clave 45, sí. Esto es ser el héroe de tu película y no usar el cerebro y eximirte de sentido crítico. Pues los cuanoneros de aquí se van a juntar con los bolsonaros de Brasil, con los de Vox de España, van a hacer la gran maga universal. Y van a continuar diciendo que ellos son los héroes luchando contra el nuevo orden mundial reptiliano y van a continuar dando la lata por muchos años. Ahora, la diferencia es que los sistemas políticos implementen mecanismos para desarticular los partidos fascistas. Fíjate lo que está pasando en España con Queipo de Llano, por ejemplo. Fíjate lo que está pasando. No, te lo digo en serio. Son pasos de progreso. Con lo que está pasando con Queipo de Llano y con lo que pasó también con apología al franquismo, que ahora no permiten asociaciones que promuevan el franquismo, ¿no? Poco a poco. O sea, esto es lo que hace falta en todos los países. En Italia hace falta que lo hagan, en Brasil, en Italia va a estar complicado. En Italia va a estar complicado, por lo menos en 4 años, porque como está Meloni no se va a mover por ahí precisamente. Pero recuerda que a Meloni parece que le pasa algo parecido a lo que le pasa también aquí a Trump, en el sentido de que Meloni es de derechas, pero después el resto de los congresos y de los senadores son no tanto de derechas como ella. Ella ganó por una alianza y está bastante sola a la hora de tal. Tendrá que hacer un il duce si quiere de verdad hacerse con el poder real. Es que aquí hay, bueno, eso sería también otro topic, ¿no? El hecho de que tú puedes ser de ultraderechas, pero siempre que seas pro-OTAN. Siempre que aceptes la OTAN, le da igual, el resto de Europa y el mundo no tiene un problema. Ahora que digas que eres comunista, eso ya no gusta. Claro, pero como te digo, yo creo que todo lo que mejor pueden hacer todas las democracias occidentales es encontrar sistemas para desmantelar totalitarismos y profascismos, ¿no? Porque lo que hace Bolsonaro, lo que hace la Meloni, lo que quiere hacer Trump, que es básicamente, seguidme a mí, yo soy vuestro líder incondicional, es exactamente lo que hizo Mussolini, lo que hizo Hitler, lo que hizo Franco, lo que hizo el emperadorito, ¿no? Que es destrozar la pluralidad. Y seguir al único líder, y tienes que leerle el pensamiento al líder y hacer lo que él quiere, ¿no? Las comunidades democráticas tienen que hacerse fuertes en el diálogo y en pluralidad. Me refiero, una cosa que yo le digo, tengo conversaciones con mi mujer, es que cuando tú pasas una ley o quieres pasar una ley, tienes que pensar cómo va a afectar al otro. No es decir, yo estoy harto, o sea, yo por ejemplo quiero que se enseñe la Biblia en las escuelas. Ahora, está de puta madre que seas cristiano, ¿no? Y tú creas que si se enseña la Biblia en las escuelas va a mejorar la calidad de vida de la gente. Puedes creerlo. Pero, ¿qué hacemos con el musulmán? ¿Qué hacemos con el sintoísta? ¿Qué hacemos con el judío? Con el ateo.
¿Y qué hacemos con el ateo? Exactamente. Entonces, cuando tú dices, quiero que se enseñe la Biblia en las escuelas, tienes que también decir, y a los otros vamos a hacer esto para incluir a todo el mundo, a incluir a la pluralidad de nuestra comunidad. Es más, y qué Biblias, porque hay un montón de variantes de Biblias también, y qué interpretaciones, es una movida. Sí. Yo, por eso digo yo, las Biblias en casita, o en la sinagoga, o donde Eso en tu templo, es una, yo lo que tú dices es escuela una cosa muy buena. En la escuela ciencia se tiene que estudiar, ciencia, historia y Estoy educación. 100% de acuerdo contigo, pero elegí el ejemplo de las Biblias como cualquier cosa. Cuando pasas una ley, tienes que preguntar cómo va a afectar al resto de tu población y a aquellos con los que no estás contando. Y sobre todo otra cosa muy importante, que además nosotros en Clave 45 lo decimos muchas veces, sobre el papel una ley puede estar de puta madre. Hay que ver si en 6 meses o un año esa ley está funcionando como de verdad tú pensabas que tenía que funcionar, si es práctica esa ley. Y modificarla y corregirla y auditarla. Exactamente. Que eso normalmente se les olvida. Claro. Bueno, pues esta es toda la información que te tengo por ahora y ya te digo, esa es mi análisis y si no te gusta, dentro de una semana tendré otro. Efectivamente, pues muchas gracias, Gerald. Seguiremos atentos a todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, si explota el mundo, si no ganan los reptilianos o no, o si gana Donald Trump, si entra por la puerta cuando gane de la Casa Blanca, de lo gordo que se va a poner. Y hay que equilibrar el balance de blancos para que no salga tan naranja cada vez que le saquen por televisión. Muchas gracias, Gerald. Nos vemos próximamente. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, edenex.es, y a través de evox.com. Clave 45. Para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.